Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean todos muy, pero muy bienvenidos a mi canal. Primer video que vamos a estar subiendo a la plataforma, primer video para YouTube. Y como no podía ser de otra manera, canal dedicado a fútbol, canal dedicado a opiniones, canal dedicado a todo lo que es este deporte. Vamos a estar haciendo predicciones de los octavos de final de la Copa Libertadores. Copa Libertadores que nos va a dejar unos cruces muy interesantes en esta primera fase final. Tenemos mucha presencia argentina, mucha presencia brasileña. Y los equipos que no son ni argentinos ni brasileños, creo que son equipos con peso suficiente como para dar una sorpresa, dar un batacazo y intentar llegar mucho más lejos para cortar con esa hegemonía brasileña y dejar un poquito de lado lo que es el favoritismo que se le puede llegar a dar a los equipos argentinos. Hoy martes tenemos la apertura de estos octavos con un gran partido, con un partido interesante porque es un choque de realidades similares, si bien por un lado tenemos a Vélez que viene medianamente ahí entre resultados alternos en lo que es el torneo local. Tenemos del otro lado también a Fortaleza, un equipo brasileño que de lo que son los equipos que se encuentran en octavos de final del torneo brasileño, podemos decir que es el más débil. Un equipo que actualmente Fortaleza se encuentra en la posición 18 del Brasileirao. Actualmente, si hoy el Brasileirao terminara, Fortaleza estaría descendiendo a la segunda categoría del fútbol brasileño. Que de los últimos 15 partidos que jugó el elenco brasileño, solamente consiguió un triunfo. Es un equipo que no viene de la mejor manera, que no llega bien. Si bien en el último tiempo contrataron un entrenador que sabe lo que es ganar la Copa Libertadores, estamos hablando de Renato Paiva, aquel entrenador que el año pasado, hace muy poquito, consiguió el título con Botafogo, aquel entrenador que hasta hace 2 meses seguía en Botafogo, y es aquel entrenador que con Botafogo consiguió ganarle al PSG cuando hace 2 meses parecía imposible ganarle al elenco de París. Y posterior a lo que fue la eliminación en el Mundial de Clubes, en esos octavos de final con Palmeiras, la dirigencia decidió despedirlo y fue Fortaleza quien le abrió las puertas para que llegue al equipo e intente cambiar esta cara que tiene el elenco brasileño para intentar mejorar, para intentar salir de esa zona comprometedora en la que se encuentra hoy en día y, por qué no, intentar llegar lejos en la Copa Libertadores. Por el otro lado, como decíamos, está Vélez, que no arrancó de la mejor manera en el torneo argentino, si bien hace un par de meses consiguió ganarle la Supercopa Estudiantes, aquella copa que enfrentaba a los campeones del torneo argentino. No comenzó de la mejor manera el elenco que dirige Guillermo Barros Esqueloto. Eh, no tuvo un buen inicio, alternó ahí resultados. Hoy, si bien se encuentra dentro de lo que son los equipos que clasifican al playoff de cada zona de este torneo argentino, como viene jugando no te da las mejores garantías y creo que en ese caso ambos equipos están parejos pero para mal. No sé si decir parejos en cuanto a juegos, sino parejos para abajo. Creo que Vélez, por historia, tal vez, recordemos que Vélez tiene en sus vitrinas una Copa Libertadores, la ganó bajo el mando de Carlos Bianchi en 1994. Creo que toma esa pequeña delantera de poder ser el equipo candidato de esta llave y a mi criterio creo que eso
ese peso de historia, puede llegar a jugar un poquito más para el lado de los argentinos. Entonces, pasando en limpio, en mi predicción, Vélez va a clasificarse a los cuartos de final y tendremos al primer argentino en cuartos de final de Copa Libertadores 2025. Posterior a esto, como mencionábamos, tenemos 3 cruces hoy en este día martes que abre los octavos de final. 9:30 tenemos 2 partidos. Vamos a tener el cruce entre Atlético Nacional de Colombia y San Pablo. En primera instancia vamos a estar hablando de este duelo. Duelo importante, duelo con 5 Copas Libertadores en total entre ambos equipos. Recordemos que San Pablo cuenta con 3, mientras que los colombianos de Atlético Nacional cuentan con 2 Copas Libertadores. Y a diferencia de lo que hablábamos antes de 2 equipos que no llegan tal vez de la mejor manera, en este caso tenemos un duelo bastante parejo, porque estamos hablando de Atlético Nacional, un equipo que actualmente se encuentra en segundo lugar en el torneo colombiano. Y podemos decir que es un equipo complicado, es un equipo aguerrido, en Colombia se hace fuerte. Por el otro lado tenemos a San Pablo, que comenzó flojo su torneo en el Brasileirao bajo el mando de Luis Subeldía. Fue despedido Subeldía, y quien tomó las riendas de San Pablo para iniciar un segundo ciclo en el banco del elenco paulista fue nada más y nada menos que Hernán Crespo. Este partido también tiene la particularidad de ser un cruce entre 2 directores técnicos argentinos, porque Atlético Nacional es dirigido por Javier Gandolfi, mientras que, como decíamos, San Pablo es dirigido por Hernán Crespo. Creo yo que en este caso estamos en un partido que va a ser parejo, que va a ser tal vez cerrado, que va a ser un duelo físico. Y por lo que puede llegar a ser el plantel de cada uno de estos 2 equipos, podemos decir que San Pablo, para mí, tiene un poquito más de ventaja sobre Atlético Nacional. Obviamente que esto es una especie de juego. Acá estamos haciendo futurología, si así lo quieren llamar. Y para mí, como decía, en este caso, creo que el elenco paulista va a pasar a los cuartos de final. Y pasando a los cuartos de final, creo que estamos ante uno de esos equipos que pueden llegar a generar una molestia de acá a las demás fases de esta Copa Libertadores. Pasando en limpio, como mencionamos antes, a Vélez. En este caso vamos a mencionar a San Pablo clasificándose a los cuartos de final de esta Copa Libertadores. Y por último, el último de los partidos de este día martes nos trae un duelo que puede llegar a ser el partido destacado del día, porque tenemos a Peñarol, por un lado, aquel equipo histórico de Uruguay, equipo con 5 Libertadores de América, o sea, después de Independiente y Boca viene Peñarol en la tabla histórica de campeones, enfrentándose a nada más y nada menos que Racing. Otro equipo argentino con una realidad tal vez distinta a Vélez, no por presente en torneo local, sino por armado de plantel, por ser el equipo que apuntó todos los cañones de esta temporada a esta Copa Libertadores. Y creo que va a ser un duelo duro, un duelo complicado. Sin embargo,
por más que Peñarol llega tal vez en cuanto a lo que es meramente futbolísticamente, perdón, hablando, creo que llega un poquito mejor. Recordemos que viene de este último fin de semana ganarle a su clásico, a Nacional, por 3-0, un baile importante. Y Racing viene de empatar con Boca en un partido que terminó con alguna polémica arbitral. Entonces, creo que es un partido bastante parejo. En ambos planteles tenés jugadores importantes. Yo creo que en lo que respecta a equipo, Racing creo que tiene más que el elenco uruguayo. Tiene a uno de los jugadores con más goles en esta Copa Libertadores, que es Maravilla Martínez, quien si no. Mientras que Peñarol, del otro lado, tiene a Leo Fernández, el máximo asistidor de esta Copa Libertadores, aquel 10 que sonó para Boca y para River a inicio de año. Y tenemos acá uno de los primeros partidos donde va a ser difícil tal vez elegir, pero teniendo en cuenta que Racing para mí apunta todo a esta Copa Libertadores, le voy a dar ese voto de fe al equipo de Avellaneda, y para mí en una llave que va a ser muy dura, no descarto que pueda haber penales en esta fase. Yo creo que va a pasar Racing, y si Racing pasa a unos cuartos de final, podemos decir que estamos ante un candidato importante a llegar a la final y, por qué no, tal vez salir campeón. Pasando en claro y en limpio, Racing, para mí, después de una llave muy dura, va a terminar clasificándose a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Eso por el día de hoy, día martes. Pasando a mañana. Mañana tenemos dos partidos muy, muy importantes también. Tenemos presencia argentina, presencia brasileña y presencia paraguaya. El primer partido va a ser entre Cerro Porteño de Paraguay, equipo que llega puntero de su torneo, enfrentándose a Estudiantes de La Plata, Estudiantes que en su zona, en el torneo argentino, se encuentra puntero junto a Barraca Central, ambos con 9 unidades. Y creo que Estudiantes empezó a mejorar en el último tiempo, empezó a levantar un poquito el nivel. Había comenzado este segundo semestre un poco tambaleante. Recordemos que, como mencionamos a principio del video, cayó con Vélez en aquella final de Supercopa. En este caso yo creo que tiene un poco más de equipo que Cerro Porteño. Creo que puede continuar en esa racha de mejora. Recordemos que Estudiantes también tuvo un grupo complicado en esta Copa Libertadores. Le tocó Universidad de Chile y Botafogo, el último campeón, y logró imponerse en el primer puesto. Acá no creo que haya sorpresas. Yo creo que Estudiantes va a dar el golpe y va a clasificar a los cuartos de final. Y tenemos otro equipo argentino en estas predicciones que estamos llevando a cabo. Otro equipo argentino que va a clasificarse a la próxima fase de la Copa Libertadores. Y como decíamos, va a haber dos partidos el día de mañana. El segundo partido es uno de los platos fuertes, tal vez, de estas llaves de octavos de final. Vamos a tener a Flamengo, actual puntero del torneo brasileño, enfrentándose al Inter de Porto Alegre. Es un duelo que, como siempre, marca la historia de la Copa Libertadores.
los duelos entre dos equipos argentinos y dos equipos brasileños siempre son duros, siempre son difíciles. Generalmente el candidato de los papeles nunca termina pasando, o tal vez pasa, pero costándole. Entonces, yo creo que acá tenemos la primera disyuntiva de saber qué puede llegar a pasar. No lo tengo tan claro a mi criterio. Pero Flamengo viene de un Mundial de Clubes muy interesante, donde le ganó a Chelsea, quien posteriormente fue campeón. Y no es que ganó 1-0, que ganó raspando, sino que le ganó bien. Le ganó 3-1, le dio vuelta al partido. Y quedó eliminado ante el Bayern Múnich en un gran partido. Un partido que lo hizo por momentos sufrir al Bayern Múnich. Si bien después el Bayern logró imponer su ventaja por lo que es el equipo, creo que Flamengo se fue del Mundial de Clubes muy bien parado, representando muy bien lo que es el fútbol brasileño. Por el lado de Inter, es un equipo importante. Recordemos que tiene 2 Copas Libertadores, otro duelo de 5 Copas Libertadores en total. Pero si bien tiene a Ener Valencia y a Rafael Santos Borré, 2 delanteros muy interesantes, 2 delanteros muy buenos, creo que Flamengo se reforzó para darle la importancia que se merece a la Copa Libertadores, para intentar seguir sumando títulos en el ámbito internacional. Trajo a Saúl Níguez, aquel volante del Atlético Madrid del Cholo. Trajo también del Atlético Madrid a Samuel Lino, futbolista brasileño con paso por Valencia y actual paso último por el Atlético Madrid. Trajo a Emerson Royal, futbolista también con recorrido en Europa. Y en lo que fue la previa al Mundial de Clubes, este jugador, este refuerzo, disputó el Mundial de Clubes, pero ingresa como parte de los refuerzos del segundo semestre. Trajo a Jorginho, aquel volante italo-brasileño, campeón de la Eurocopa con la selección de Italia. Y teniendo en cuenta el nivel que muestra en el Brasileirao semana a semana, el nivel de refuerzos que trajo, yo creo que por lógica tendría que imponerse Flamengo. Yo creo que no va a ser un trámite como pareciera en los papeles. Pero teniendo en cuenta que este es un video de predicciones, un video de opinión básicamente, creo que Flamengo va a lograr pasar. Yo creo que Inter de todas maneras va a hacer un buen papel en estos octavos. Pero Flamengo creo que tiene ese golpe de calidad como para clasificar. Y por qué no dar un golpe en la mesa y decir, bueno, tenemos al gran candidato a llevarse esta Copa Libertadores. Predicción final: Flamengo va a estar jugando los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Terminando el día miércoles, que recordemos, hoy hay 3 partidos, miércoles 2, y ahora vamos a estar hablando de los 3 partidos del día jueves, que tenemos presencia brasileña, tenemos presencia argentina, y uno de los partidos del día jueves es nada más y nada menos que la presencia del último campeón de América. Botafogo se va a estar enfrentando a la Liga de Quito, equipo de Ecuador, equipo que sabe lo que es campeonar en Copa Libertadores. Recordemos aquel equipo histórico del Patón Bausa en el 2008. Y yo creo que en este caso puede darse una sorpresa. Yo creo que podemos llegar a tener la primera sorpresa de esta fase de octavos.
Si bien Botafogo es el último campeón, si bien Botafogo creo que, en mi opinión, hizo un buen papel en el Mundial de Clubes, recordemos que fue el único equipo que logró vencer al PSG, equipo que hasta hace un tiempo atrás, previo a perder la final del Mundial de Clubes, parecía ser el equipo imbatible, el equipo que arrasaba a rivales, y Botafogo logró dar ese golpe en la mesa con un partido muy físico, logró vencerlo y fue uno de esos partidos destacados de Mundial de Clubes. Para mí, en este caso, creo que Botafogo no está al mismo nivel del elenco que logró salir campeón el año pasado. Recordemos que para fines del año pasado se fue Thiago Almada. El futbolista argentino era uno de los mejores jugadores del equipo del año pasado. Y para este mercado de pases perdieron a Igor Jesús, delantero que fue justamente quien le marcó el tanto al PSG, que decidió dejar el equipo y emigrar a la Premier League para jugar en Nottingham Forest, dirigido por Nuno Méndez, ¿no? De esta manera, Nuno Méndez no, Nuno Espíritu Santo. Nuno Méndez es el lateral del PSG, nos quedamos con ese tema. Nuno Espíritu Santo, director técnico del Nottingham Forest. Volviendo a lo que va a ser este cruce. Yo creo acá que lo que es el encuentro en sí, la llave completa, yo creo que va a ser un duelo muy físico. Los equipos ecuatorianos son físicos, son rápidos. Y el Botafogo tiende a ser un equipo también muy físico. Pero para mí, le voy a dar mi voto de fe, mi voto de confianza tal vez. Y voy a decir que en este caso, la Liga de Quito va a dar el golpe y va a ser quien termine clasificando a la próxima fase de esta Copa Libertadores de América. Pasando en limpio, Liga de Quito va a estar disputando los cuartos de final de la Copa Libertadores. Segundo partido del día, con presencia argentina, River, el River del muñeco Gallardo, que llega primero de su zona en el torneo argentino, se va a estar enfrentando a Libertad. El equipo paraguayo no llega de la mejor manera a estos octavos de final en lo que respecta a su torneo. Y yo creo que acá River tiene que imponerse, River va a ser quien se imponga, porque no veo a Libertad generando una sorpresa, no veo a Libertad a la altura de lo que está haciendo hoy River. Recordemos que River empezó a tener una levantada, el muñeco decidió hacer algunos cambios en lo que respecta al plantel en sí. Si bien no va a contar con su refuerzo más importante de este mercado de pase, que es Maxi Salas. Maxi Salas la ida por lo menos no la va a jugar. Yo creo que tiene un plantel bastante más importante que Libertad. Por lo que en este caso yo no veo a River sufriendo. Yo creo que va a pasar tranquilo incluso. Entonces, para mí, en este caso, River Plate va a estar jugando los cuartos de final. Y para cerrar lo que serían estos octavos de final, estas predicciones de octavos de final, tenemos el duelo entre Palmeiras y Universitarios de Perú. Tal vez el partido más desparejo de esta fase. Recordemos que Universitarios compartió grupo con River, logró clasificar segundo dejando a Independiente del Valle por fuera de lo que fue la fase de grupos. Y si bien yo considero que el elenco peruano ya ha hecho un gran papel en la Copa, yo creo que no lo veo teniendo
la posibilidad de vencer a quien para mí, por debajo de Flamengo, es el mayor candidato a ganar la Copa Libertadores, que es el Palmeiras. Palmeiras, para mí, después de hacer una grandiosa fase de grupos que terminó con puntaje perfecto, ganó los 6 partidos que disputó, creo que es claro favorito en este caso. Yo no veo a Palmeiras sufriendo con Universitario, yo no veo a Palmeiras quedándose afuera con Universitario. Y Palmeiras, para mí, va a pasar y nos van a dejar un duelo interesantísimo, si es que se da los resultados como estábamos mencionando en estas predicciones. Yo creo que Palmeiras va a tener unos cuartos de final muy interesantes con River. Entonces, para terminar de pasar en limpio, creo que Palmeiras va a ser quien termine pasando a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y de esta manera, como dijimos, tenemos prácticamente toda la predicción hecha. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuántos duelos de estos acertamos, cuántos de los equipos que clasifican acertamos. Así que los dejo, espero que este video les haya gustado, espero que puedan continuar viendo más adelante, ojalá podamos seguir teniendo esta clase de videos. Así que les dejo mis predicciones, no olviden suscribirse, no olviden poner like, no olviden compartirlo y ha sido un placer. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Chau, chau.